Dice Jeremías capítulo número 3, en el verso 1 dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos, te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad te has contaminado. Lea fuerte: has contaminado la tierra. Verso 3, ¿qué dice? Por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Verso 5, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Enteramente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dice, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor de la rebelde Judá, de su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Verso 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, la fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, ¿dice quién? Bien, hay que entender el texto porque básicamente nos estaría hablando de alguien que se prostituyó, y pues en el concepto normal pensaríamos que la prostitución es simplemente la prostitución sexual. No, hay otro tema aquí que debemos tratar. Habla de la fornicación, pero la fornicación no es el acto sexual. No, aquí me está hablando precisamente de un pecado que tiene que ver, hermano, con la propia satisfacción. Entendamos este principio. Si la Biblia nos habla a nosotros de fornicación, de adulterio y de prostitución, los tres están dentro del mismo lineamiento, tienen como si viéramos un árbol que tiene un mismo tronco y varias ramas. Así es, hermano, constituida lo que es la fornicación, el adulterio y lo que es la prostitución. Los tres salen de la misma raíz y hablan de lo mismo y tienen su misma esencia. Entonces, ¿cuál es la esencia de esos tres? El placer propio a cambio de un pago, de cualquier cosa. Yo tengo que pagar, entregar algo, no importa. Lo importante es complacerme. Si lo vemos en el área sexual, es muy sencillo comprenderlo. Entonces, ¿qué dice el fornicario? El fornicario tiene un apetito sexual, y él dice, a mí no me importa entregar la santidad o entregar mi honra o entregar lo que sea, no importa. Él desea satisfacer un placer que tiene allí, una necesidad, sí, muy natural podríamos decirlo, pero que está fuera del orden, y entonces él, a cambio de algo, obtiene placer. Entonces, si es fornicario, si vemos que se consigue una novia, a él no le importa invitar a la novia a cine, a salir, gastarle cosas, con tal de que al final ella acceda a los deseos y placeres sexuales que él tiene. Una vez accede, pues ya se siente satisfecho y vuelve y otra vez invierte en lo mismo. Así que podemos ver la fornicación desde ese punto de vista. Pero si lo vemos, básicamente es lo mismo que sucede con aquel que quizás se prostituye, o aquella que se prostituye, cualquiera de los dos. A cambio de un dinero, ¿verdad? Le voy a pagar algo para obtener un placer sexual. Y es donde el placer, pues, es propio, no es de otra manera, no es de otra medida. Entonces, mire cómo la fornicación y lo mismo la prostitución ya están dentro de la misma línea. Pero qué hablar de lo que es el adulterio.
la misma historia, tiene lo mismo. A él no le importa vender ni sus principios, ni su hogar, o a ella, ¿verdad? Cualquiera de los dos, su familia, su integridad, todo lo que tiene de por sí. La Biblia dice que el adúltero, cuando ha adulterado, su afrenta, lo que ha hecho, nunca será olvidada. Es decir, que él está dispuesto a llevar una marca de por vida. Pero es tanto, hermano, el problema que tiene la persona tan grande, la necesidad tan grande que tiene, ¿verdad?, que simplemente la suple, y supliéndola se encuentra con todo el dolor que esto acarrea. Si vemos, los tres elementos están ligados a un placer propio a cambio de algo. Pero cuando nosotros lo tratamos desde el punto de vista espiritual, hermano, no podemos dejar de relacionarlo y entenderlo de la misma manera. Es un placer propio a cambio de cualquier cosa. Entonces el Señor dice: usted se prostituía, le está hablando a Israel, debajo de todo árbol frondoso. Usted se prostituía. ¿Qué es prostituirse? No, es que a mí me gusta ir allá a ofrecerle sacrificios al santo, a venerar a lo que sea, cualquier cosa. Y ellos decían: es que yo siento satisfacción en eso, y se deleitaban. Y ese es el problema, ese deleite personal. Es que yo me siento bien, es que yo me siento a gusto. Ese es el cristiano que usted va a encontrar, que en algún momento se aleja de su congregación porque dice: es que aquí yo no me hallo, yo no me siento como feliz, yo no me siento. ¿Cómo que no se siente? No se trata de sentirse, se trata precisamente de saber quién lo ha colocado. Ahora, nosotros no nos movemos por vista o por lo que sentimos. Nosotros nos movemos porque Dios nos habla, por fe. Porque la convicción que viene por esa fe viene por un oír, y un oír la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, bien. Entonces, la Biblia dice: está Israel y está Judá. Hay que entender varias cosas. ¿Quién es Israel y quién es Judá? Los dos son lo mismo. El asunto es que el reino, a manos de un hombre llamado Roboam, que es el hijo de Salomón. Salomón tiene un hijo llamado Roboam. En manos de él, el reino es dividido. Algo muy similar como lo que está sucediendo hoy. El hombre dijo: les voy a hacer una reforma tributaria. Dijo: uy, ¿cómo así? ¿De verdad? Sí. Y entonces el pueblo se rebeló. Y el pueblo le dijo: no, nosotros no tenemos nada que ver con usted, más bien bájenos los impuestos. Y Roboam toma consejo con los jóvenes, dice la Biblia, que se habían criado con él. Y simplemente los jóvenes le dijo: no, si su papá le dio azotes, usted dele aguijones, usted dele más malo, que ellos sepan quién es el que es usted. Y él toma el consejo de ellos, no el de los ancianos, y les dice: no, yo les voy a multiplicar los impuestos, yo voy a hacer más, más y más. Y entonces el pueblo dice: nosotros no tenemos nada que ver con usted. E inmediatamente el reino, escuche, se divide en dos. Se divide en dos partes. Así que podemos decir que lo de la reforma tributaria no es tan nuevo. Eso ya viene de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y dividió al pueblo, lo fraccionó. Dividido el pueblo, queda, hermano, el pueblo de Israel y queda el pueblo de Judá. Quedan dos reinos, conocidos como el reino del norte y el reino del sur. Está dividido. El reino, hermano, del norte, Israel, hermano, tiene en ese momento un rey que Dios mismo permite, que es Jeroboam. Jeroboam establece su lugar de reino cerca de Betel, y allí también, hermano, establece unos altares idolátricos, los cuales lleva al pueblo al paganismo y lo profundiza más en el paganismo. En vez de hacer lo bueno, hizo lo malo, bajo principios propios. Y es donde comenzamos a ver que Israel, aquí según lo que nos está diciendo la Escritura, comienza a prostituirse dentro de los términos, hermano, que utiliza la palabra de Dios. Verso número 2 dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Y dice: junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Es decir, simplemente estaba vendido al mejor postor. ¿Cuál era el dios de la época o el dios de ese momento para prostituirse? Quiero que lo tenga claro, porque aquí nosotros tenemos que hacerlo dentro de un símil, ¿verdad? No vamos a utilizar una metáfora, sino un símil. Es decir, es igual a lo que está pasando con el pueblo de Dios actualmente. Mucha gente
se sienta a buscar al mejor postor, no entendiendo lo que está pasando en este momento a nivel local, nacional y mundial. No lo está entendiendo. Ahorita hay muchas cosas que se están moviendo, pero si nosotros no tenemos cuidado, pues no vamos a entender lo que está sucediendo. Dentro de todo el acontecer mundial hay una agenda la cual se está cumpliendo, y es el término donde nosotros como iglesia sabemos que Cristo viene pronto. Yo no sé si usted lo tiene claro. Y ese que Cristo venga pronto está ligado a varias cosas, básicamente a dos. Puede decir la persona: Cristo viene pronto porque el Señor le va a pedir cuenta, le va a decir: hasta hoy vives, me lo llevo, camina. ¿Cómo se lo lleva? Le dio COVID, se lo llevó. No, iba pasando la calle y pasó un carro, ¡pum! No, Señor, llévame, que no sea un carro el que me atropelle. O bueno, sí, un BMW, un Audi, Señor, aleluya. Pero un Renault 4 no, Señor. Eso no depende de usted, eso depende de Dios. Pasó la calle, pisó una cáscara de banano, ahí se cayó y se desnucó. Estaba bañándose, hermano, y se resbaló y ¡pum! Ahí también. Estaba durmiendo y al otro día amaneció así, con una sonrisa. ¡Ay, se lo llevó el Señor! Cualquiera que sea la situación, no importa cómo, el dueño de nuestra vida nos puede requerir en cualquier momento. ¿Sí? ¿Eso es claro o no es claro? Una bala perdida y disparada desde Arabia, hermano, llegó aquí. ¿Y cómo hizo eso? Yo no sé, pero estaba perdida la pobre. ¿Cómo fue eso? Pues ni idea, pero por ahí llegó. Y puede pasar. O sea, aquí nosotros no tenemos que ponernos a meditar en cómo va a ser. Aquí a nosotros nos toca es pensar si estamos listos, ya. Pero mientras estamos listos, tenemos una tarea que realizar. Y la tarea es manifestar a Cristo. Eso se llama identidad. ¿Cómo se llama? Escríbalo grande, en rojo, subráyelo con mayúscula y retíñalo para que le quede como en negrita. Eso, reteñido, ahí grande, que se vea, que sea visible. Si yo entiendo que debo tener una identidad, debo buscarla. Entonces, la Biblia me habla a mí de un reino llamado Judá y un reino llamado Israel. Israel es al norte, Judá es al sur. Y en Judá está el templo de Jerusalén. Dentro del templo de Jerusalén, el lugar de adoración, hermano, ustedes saben que ha sido destruido por invasiones, hermano, una cantidad de cosas. En el acontecer de hoy, de ya, hermano, básicamente tenemos algunos hechos que están uniéndose para generar algo que es la plataforma de la manifestación del anticristo, lo que ya está operando. Pero no podemos decir que el anticristo solamente es un personaje que se va a manifestar en alguna época de la historia. Tenemos que llevar esto a un contexto claro, grande. El anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. Es decir, en vez de mostrar la imagen de Cristo, la contradice, la lleva al contrario. Si Dios es amor, Él es odio. Si Dios es perdón, Él es venganza. Está en contra de lo que está haciendo. Pero esto tenemos que verlo desde la realidad espiritual, porque allí es donde se manifiesta. ¿Dónde? En aquel instrumento que dejó de ser instrumento de honra para convertirse en un instrumento del diablo. Entonces ya no es, hermano, el cristiano, y es donde Dios dice: te prostituiste. Ya no es el instrumento para hablar bendición, ya es el que le dice: hermano, le tengo que contar una historia, le tengo que decir algo aquí entre nos, pero es para orar, es para... Y esto contamina, es lo que daña. Y daña, hermano, lo bueno, porque la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen. ¿Qué cosa? Las buenas costumbres. Ponte a escuchar gente corrompida, vas a terminar corrompido. Poco a poco vas a terminar corrompido. No es de la noche a la mañana, es lentamente. Si no, analice su vida. ¿Quién le enseñó a usted a ser malicioso? ¿Quién le enseñó a usted a ser mentiroso? O allí, hermano, a tener malicia en el área sexual, por ejemplo. ¿Quién? Si usted nota, fueron los amigos del barrio, los del colegio, que le decían: mire, esto es bueno, ay, usted hizo, ay, sí, yo también, y yo vi, y le enseñaban con malicia. Si usted analiza y no hubiese tenido esas conversaciones, o hubiese tenido un referente donde le dice: tenga cuidado con eso, porque van a venir personas
Muy posiblemente usted y yo no cometemos errores garrafales en la vida, sino que al contrario, nos mantenemos en un criterio de santidad muy alto. Entonces dice la Biblia que Israel se corrompe. Israel corrompida, hermano, dice la Biblia que inmediatamente la trata como una prostituta. Y dice el verso número 2 al final, dice: y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Es decir, que el pecado trasciende hasta la misma tierra. La bendición de la tierra no viene. Y es donde la gente no ha entendido, ¿verdad? Y a veces solamente como que se aplica al matrimonio, a un matrimonio que comenzó mal. ¿Cómo comenzó mal? Ellos fornicaron, ¿verdad? Nunca confesaron su pecado delante de Dios. Nunca le dijeron al Señor: Señor, tengo una deuda contigo. Sino que pensaron que por haberse casado, eso quedó tapado, borrón y cuenta nueva. Eso es como el ladrón que robó en un país y dice: me fui del país y ya nadie me va a condenar por eso, porque ahora vivo en otro país bajo otras leyes. Pero si algún día llega a ese país donde robó y tiene el expediente, hermano, activo, lo toman y lo echan preso. Dice: ah, bueno, usted debe aquí algo. Pero eso fue hace tantos años, sí, pero está vigente todavía. Y es donde nosotros tenemos que ver con claridad que si lo hablamos espiritualmente, el pecado, hermano, de esa fornicación no se tapó con un matrimonio, se quedó ahí vigente. ¿Dónde se viene a notar? En el matrimonio. Y es donde la gente no lo está comprendiendo. Entonces el Señor comienza a decirle: mira, hay unas consecuencias por tus fornicaciones, y es que la tierra es maldecida. Y es donde, si lo unimos al matrimonio, vamos a entender por qué hay personas arruinadas económicamente en los matrimonios. Pero estoy casado, ¿qué será? No me alcanza la plata. Viven como perros y gatos, enfermos aún. Tienen algo que, hermano, debemos entenderlo como un derecho legal, y tenemos que hablarlo desde la legalidad, ¿verdad? Desde la justicia, donde por más que ore, no se le va a quitar porque tiene una deuda pendiente. Pero si está casado, sí, amigo, pero tiene una deuda pendiente. ¿Cuál fue la deuda pendiente? Su fornicación. Nunca la confesó delante de Dios, ahí la tuvo oculta. Y entonces la Biblia comienza a mostrarnos que viene. Por esta causa, escuche, verso número 3: por esta causa las aguas han sido, ¿qué cosa? Y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Aguas detenidas? Sí. Usted sabe que para la tierra lo mejor que puede pasar es que tenga aguas. Una tierra que tiene agua es una tierra fértil. Cuando Dios le dé a usted una finca, si Cristo no ha venido, hermano, usted procure que esa finca tenga un riachuelo, o que tenga algún lugar, una fuente de agua, o que el nivel fluviático, hermano, no sea tan profundo, y usted pueda extraer aguas de, hermano, de la profundidad, y tener un lugar con aguas. ¿Por qué? Porque esa es la vida de esa finca. Si usted le abre el agujero, hermano, y el nivel fluviático no es tan profundo, y usted puede sacar agua de allí, o lo que usted y yo llamamos un aljibe, un pozo, ¿verdad? De donde sacamos agua para regar las plantas, para darle de beber a los animales. No, usted lo que tiene es una gran bendición. ¿Que sí o que no? Bien, esto es lo mismo que está sucediendo. La vida de esa finca está ligada al agua que contiene. La vida del cristiano está ligada, hermano, a la santidad que tiene, porque eso no le detiene la vida de Dios. Es decir, que Dios lo va a bendecir continuamente, pero cuando la persona vive, hermano, en santidad delante de Dios. Por tus fornicaciones, dice, se detuvo el agua que hay en la tierra. La lluvia no cayó sobre tu cosecha. Yo tanto que trabajo y no me alcanza. ¿Por qué? Porque hay algo guardado. Yo tanto que me esfuerzo y todo lo que ahorro, y cuando ahorro viene un gasto ahí, se me va. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas, fornicaciones o adulterios, y bueno, ya podemos llamarlos espirituales. Y dice la escritura que comienza a decirle a Dios: por lo menos, yo creo que me va a decir: tú eres mi padre, ahora sí me voy a arrepentir, viendo esta situación tan difícil, tan incómoda, ahora sí voy a hacer este tipo de cosas. Verso 7, y dice la Biblia en el verso número 7: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió.
y lo vio su hermana la rebelde. ¿Cuál? Judá. Rebeldía, rebelión, una que se oponía a la autoridad. Hay muchas cosas que tenemos que hablar de lo que es la rebelión. La rebelión es la oposición a la autoridad, es el llevar la contraria. Muchas veces la anarquía, hermano, tiene que ver con esa rebelión. La anarquía es, hermano, no quiero ninguna autoridad, yo soy autoridad, punto. Ese es un pensamiento de la anarquía. La anarquía no quiere tener, hermano, ni una nación, ni una república con unas leyes o una soberanía. No le gusta, no, yo hago lo que quiera y vivo como yo quiera, yo no tengo leyes. Es anárquico. Entonces comenzamos a ver que esa rebelión se va a ir manifestando en las personas a la medida de su naturaleza, y que nadie, hermano, podrá expresar lo que realmente no tiene en su corazón como una vivencia. Entonces el Señor dice: hay una rebelde, hay una fornicaria y ramera que es Israel. La pone como ejemplo. Esta está definitivamente vuelta a nada. ¿Qué vamos a hacer con ella? No, es una ramera. Si lo vemos en el contexto histórico y bíblico, lo que está sucediendo realmente es que Jeroboam ha vendido a la nación, hermano, al paganismo. En Betel es conocido por el lugar donde Jacob está orando, ¿verdad? Está durmiendo allí. Cuando engaña a su padre, él sale huyendo y esa noche se queda allí en Betel, se acuesta, hermano, en una piedra, una almohada de piedra, la coge allí, hermano, duerme en ese lugar, y mientras duerme tiene un sueño donde ve una escalera que conduce al cielo y ve ángeles que están descendiendo por esa escalera. Él se despierta y dice: wow, este es un lugar fantástico, este es el lugar, la puerta de la casa de Dios, y este lugar será llamado Betel, puerta del cielo. Bien, ya lo tengo claro, ya sé dónde es Betel. Y hay un referente allí que es el referente, hermano, de santidad, de presencia de Dios, de un lugar de adoración, de un lugar, hermano, muy simbólico para el pueblo de Israel. Es el lugar donde se reúnen. Es como este auditorio. Para nosotros es importante este auditorio, porque aquí nos reunimos nosotros a escuchar palabra, a orar, a buscar de Dios. No podemos concebirlo de otra manera, y nosotros como hermanos administradores tampoco podemos concebirlo de otra manera. Eso lo tenemos claro, que sí o que no. Pero en las manos de Jeroboam, el que Dios ha designado, Dios lo escogió. ¿Pero por qué Dios escoge un tipo que va a hacer eso? Porque Dios, cuando mira tu corazón, mira, hermano, la posibilidad que tienes. Tú y yo tenemos dos caminos, pero definitivamente decidimos cuál escogemos. No somos máquinas que Dios dice santo y punto y quedó santo. No, tú decides. Él mira las cualidades que tú tienes y el potencial que tú tienes, pero definitivamente quien traza el curso de la historia, hermano, de tu camino, eres tú. ¿Pero por qué yo? Porque tú decides. O le pregunto a alguno de ustedes vino aquí obligado esta tarde? ¿Prendió el televisor? ¿Prendió el computador obligado? No. Yo creo que ninguno se levanta a las 4 de la mañana, hermano, a escuchar el mensaje de Dios obligado. O peor todavía, dice: ay, no, a las 4 no, a las 6. El de las 6 sí me lo escucho, el de las 5 de la tarde sí, mejor ese, porque este no puedo el sueño. No, porque ya no habría un compromiso real dentro del corazón. ¿Qué existiría? Una religiosidad. Y es lo que nosotros practicábamos, hermano, en la religión tradicional. No, es que tengo que ir a la misa de gallo. ¿Se acuerda de esa, no? Oh, qué pena, no era buen católico, eso. Pero se decía católico, ¿verdad? No, es que yo tengo que ir a esto porque es la ceremonia, porque son las 7 noches, porque eso, en fin, cuántas cosas no habían. Pero la gente en su religiosidad pensaba que con algunas cositas era suficiente. Ya sabemos de antemano, hermano, que lo que Dios nos ha permitido conocer nos trae a nosotros la verdad, que nosotros debemos ser apasionados para Dios y no religiosos para Dios. Así que si usted se levanta temprano a orar, es porque Dios, hermano, lo está instando a usted a buscarle. Pero si usted mismo decide: no, 5 minutos, Dios dice: está bien, duerma, mijo, porque es que no hay más que hacer allí. Y eso es lo que pasa. Nosotros determinamos, pero tenemos que poner, hermano, de nosotros. Por eso dice la Biblia: esfuérzate. ¿Qué tenemos que hacer? Dios no te va a obligar. Y eso lo empezamos a crear nosotros. Debemos ver que eso es beneficioso para nosotros. Si tú oras, el beneficio es para ti. Si tú te santificas, el beneficio es para ti. Si tú vives en integridad, el beneficio es bien, para nadie más. No es para Dios ni siquiera el beneficio.
Dios dice, no, tú te santificas, yo te bendigo. No te santificas, le doy lo que es tuyo para otro. Ay, no, lo mío es mío, nadie me lo quita. No es cierto. Lo que Dios tiene es para aquel que vive en el propósito. Por eso dice la Biblia, a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme ¿a qué cosa? Entonces empezamos a ver que en Jeroboam, ¿verdad? El rey que se establece allí, comienza a haber paganismo en Betel, en la casa de Dios. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Betel. Él dice, aquí el pueblo se me va a desviar, y comienzan las estrategias humanas. Se levanta 2 becerros de oro. ¿Cuánto cuestan 2 becerros de oro? Estoy hablando de becerro, ¿verdad? Una cosa es un ternero y otra cosa es un becerro. Un becerro es más grande, ¿verdad? Es como entre la etapa entre ser ternero y ser ya más grandecito, toro o vaca o lo que sea, hermano, pero está más grandecito. Si, hermano, algunos se consiguen una cadenita por ahí de oro, un anillito de oro, hermano, y dice, uy, carísimo. ¿Usted se imagina hacer un becerro de oro? ¿Cuánto no invirtió? ¿Cuánta riqueza no tenía? Lo mejor de todo es que se hace 2 y fabrica un altar y comienza a sacrificar. Y entonces le dice al pueblo de Israel, miren, aquí están sus dioses, los que lo sacaron de Egipto. Es donde la gente pierde, escuche, la identidad. ¿Qué perdió? ¿Pero por qué? ¿Las vacas esas, los animales o los muñecos que él le fabricó, los sacaron de Egipto? No. Es donde la gente hoy en día ha perdido la identidad por estar siguiendo pastores. Escuche. No, es que el pastor sí, ese sí. O peor todavía, que el pastor intimida a la persona y le dice, mire, hermano, yo le prediqué a usted, yo soy su papá espiritual, así que venga a ver, hermano, usted no se puede ir de mí. Pero ¿por qué no? Qué gran mentira. El término que siempre se ha mal utilizado es padre espiritual. Tu padre y el mío es Dios, no más. No hay más. Yo no tengo otro papá espiritual. Que tengo buenos consejeros, otra cosa. Que tengo buenas amistades, bien. Pero cuando yo leo allá Deuteronomio capítulo 13, me encuentro que si la amistad me está enseñando a desviarme de la doctrina, lo primero que yo tengo que hacer es alejar esa amistad. Pero es mi amigo. Sí, entonces Dios se lo pone más claro todavía. Así sea tu mamá o tu papá, tu hermano, tu hermana, tu amigo íntimo, tu primo, tu sobrino, tu tío, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, el que sea que te quiera desviar de la doctrina, tienes que alejarlo de ti. Por eso es importante que el pueblo de Dios conozca verdad. ¿Cómo conozco la verdad? En la Biblia. Cuando tú conoces Biblia, tú ya empiezas a saber quién es la persona que me está hablando Biblia y quién no. Entonces, cuando yo entiendo quién no me está hablando Biblia, inmediatamente yo digo, no, eso no me sirve. Y es cuando la Escritura dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Punto. La identidad no se genera hacia un pastor o una pastora. La identidad tiene que generarse hacia Cristo. ¿Hacia quién? Es que a mí me gusta ese pastor y ese nomás, y es que yo, espéreme, la identidad me tiene que generar hacia Cristo. Pero ¿cómo yo puedo tener un criterio para identificar quién es de Cristo y quién no? Lo genero cuando estudio palabra. Por eso usted tiene una Biblia. Pero si usted no la lee, no, cualquier persona le va diciendo 20,000 barbaridades y le cree. Yo recuerdo un día, hermano, que como pastor escuché a un pastor que decía, bueno, una cosa ya rara del Apocalipsis, decía, allá dice tal cosa, ya ni me acuerdo la verdad. Y lo habló, y a mí me pareció tan bonito eso. Y yo dije, voy a hablar de eso a la iglesia. Y me paré en el púlpito y había preparado todo el mensaje. Y preparé el mensaje, y dentro del mensaje había esa frase que supuestamente era bíblica, ¿no? Se la dije a la iglesia, la mencioné. Pero cuando se la mencioné, el Espíritu de Dios vino y me redargulló y me dijo, bien, qué bonita frase la que has utilizado. Le dije, cierto, Señor, qué buena palabra la que... Pero quisiera saber dónde está, búscala. Yo, bueno, Señor, yo la voy a buscar. Está en Apocalipsis, hermano.
Empecé a buscarla. ¿Dónde está? Hoja tras hoja, lectura tras lectura. No, no está. Empecé por una concordancia, empecé a buscar en la concordancia. No, debe ser otra versión, busqué en otra versión. No, es que de pronto yo me confundí, no era Apocalipsis. Voy a buscar en otro lado, nada. Busqué en el mismo internet, nada. Busqué, hermano, en Google tampoco, no había nada. Cuando voy delante del Señor le digo: Señor, yo no lo encontré. Entonces, ¿por qué hablas algo que no es mi palabra? Dije: qué lío en el que uno se mete cuando no habla la palabra de Dios. Porque deja de ser mensajero a convertirse, hermano, en rey. Y es que el profeta era el mensajero del rey. La palabra profeta quiere decir mensajero. No es como nosotros los tenemos tan estigmatizado, que el profeta es que dice: hey, tú calzas 41. ¿Cuánto calza usted? 39. Uy, me descaché, hermano, no me salió. Duerme parado, ¿cierto? 49. Digamos que yo supiera. Hey, amigo, es que tú calzas 49. Wow, calza 49. 39. 39. Ya le bajo uno. ¿Con uñas o sin uñas? Sin uñas, ven. 39, ya le bajó 10. Bueno, 39. Oiga, ninguno de los dos. Nada, oiga. 39. Y entonces, sí, yo calzo eso. Wow, inmediatamente ese es profeta de Dios. Pueda que tenga un hermano un don, sí, pueda que tenga el don. Pero espera un momento, porque aquí es donde tenemos nosotros que hacer una gran diferencia. La Biblia no me dice a mí que los dones son el testimonio de una comunión con Dios. No, ni los milagros. Pero él se levantó muerto, no. Ni el que eches fuera un demonio, no. ¿Cómo lo sé? Entonces la escritura me dice: en aquel día vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? ¿Y qué más? Y profetizamos. ¿Y qué más? Así que no hay garantía. ¿Cuál es la garantía entonces? La garantía está ligada, hermano, a un fruto que se ve reflejado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el fruto usted lo tiene que manifestar. No tiene que estar ligado a otro o a un tercero. Cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia que una de las cosas que debemos vivir nosotros es que no todos morirán, ¿verdad? No todos serán transformados. Pero una cosa sí es cierta: tanto usted como yo, como los que han muerto, compareceremos delante del tribunal de Cristo, donde Cristo, quizás, si lo vamos a imaginar de esta manera, va a sentar a todo mundo y le va a decir: venga, pase aquí, Orlindo. Que pase, hombre, eso, Dios mío. Damas y caballeros, les presento a Orlindo. En esa pantalla que ustedes ven a ver allá arriba, donde todos pueden ver, van a ver la vida de Orlindo. Y comienzan a ver la vida de Orlindo allá arriba, hermano. Donde la Biblia dice que los secretos de este hombre, los que están aquí, hermano, serán descubiertos. ¿Los secretos? Sí. Eso que hizo allá en oculto. Eso que pensaba mientras veía la novela. ¿Eso? Sí. Eso que pensaba cuando vio a la hermanita que entró para la iglesia. Ay, Dios reprenda al diablo. Esos secretos que Dios ni siquiera le dio la facultad al pastor de ver, por misericordia de él, para que él se los contara a Dios. ¿Usted comprende eso? La pregunta es: ¿y aguantaremos la vergüenza? Sí, la tendremos que aguantar. Porque el asunto es que nuestra memoria, nuestra mente, la que tenemos ahora, pensamos que somos desmemoriados algunos, ¿verdad? Algunos piensan eso. Pero aquí es donde nosotros tenemos que pensar con claridad. Y es que no tenemos una mala memoria. Es excelente la memoria que tenemos. Gracias, Orlindo. Dentro de las investigaciones científicas se hablan de que nuestra memoria tiene una capacidad increíble, que para que usted y yo llenemos este cerebro de información, tienen que pasar al menos unos 6.000 años. ¿Cuántos? Ni siquiera usted vive el 1%, hermano, de eso. 6.000 años. Escuche, aprendiendo en esos 6.000 años una cosa diferente cada segundo de esos 6.000 años. Así se llena el cerebro. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuánto le tomó a usted aprender las tablas de multiplicar? Dios mío, ¿hay tabla de multiplicar? Sí, hay tabla de multiplicar.
¿Cuánto le tomó a usted aprender a dividir en fraccionarios? Uy, ¿cuáles eran esos? Pues los quebrados. Ah, sí, yo conozco el hermano que anda quebrado. No, esos no, los otros. Y este es el asunto, el problema. Todo lo vamos a recordar así, al pie de la letra. Y sobre eso, usted y yo seremos juzgados. ¿Usted se imagina a Dios juzgándonos por lo que hemos hablado? Ay, yo no me acuerdo de eso. ¿Usted se acuerda de lo que dijo ayer? Desde que se levantó hasta que se acostó. De todo no, pero cuando esté en el juicio sí. Y usted también, y yo también, y usted también. Ay, yo no me acuerdo esa palabra. Ah, que no se acuerda. Espere, verá, rebobinen, póngala allá. Sí, yo sí la dije. Y va a tener una claridad y una nitidez sobre lo que Dios va a decir. Sobre tus palabras te voy a juzgar. Palabras como las que le dijo a esa muchacha, ¿se acuerda? Sí, ¿a cuál? A Carmen Verónica. Ah, sí, que la amaría por siempre. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la amó por siempre? No, porque la abandoné. ¿Y por qué? Por fulana de tal. Y tendrás que rendir cuentas por qué le prometiste amor eterno a alguien y no lo cumpliste. ¿Por qué no resarciste eso? ¿Por qué le prometiste a tu esposo que en la enfermedad, en la salud, en todas las necesidades y todo lo que estuviera ibas a ser fiel? O a tu esposa. A ese bandido ni me lo mencione. Ya no le cabe lugar a eso, hermano, para nada. Tú te comprometiste con palabras, ríndeme cuentas. Y decirle al Señor, yo no sé, hermano, como difícil, complicado. Por eso debemos entender que todos nosotros, todos, absolutamente todos, vamos a estar delante de Dios diciéndole, rindiéndole cuentas de nuestra vida. Y entonces dice la Biblia, sea bueno. Así que no piense que solamente será, hermano, lo bueno. Será lo malo. Dios santo, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero ahí es donde viene el punto claro, donde uno tiene que empezar a decir, yo tengo que transformar ese pensamiento. Esta fue la historia de Orlindo desde que nació, y aquí fue cristiano, y si lo vieran la santa paloma que era, y aquí va, pero en tal año comenzó a convertirse y comenzó a hacer obras de un verdadero arrepentimiento, y ahora sí es un angelito. Mírenlo aquí, miren el angelito donde está, y comienza a mostrar el cambio y la transformación. Y es como el estilo de película, y este es el final. Así que ya no se trata, hermano, de cómo empezó, sino cómo está terminando. No se trata de que sea cristiano, cómo finalizó como siendo cristiano. Es que yo soy servidor, ¿y cómo terminó? Renegando, aislado. Es que yo fui pastor, ¿y cómo terminó? Robándose un poco de cosas que le pertenecían al Señor o a una misión. Engañando a los hermanos, prostituyéndose sexualmente. ¿Qué pasó? ¿Así comenzó? No, así no comenzó. Pero espera un momento, retrocedamos la cinta. La cinta me habla a mí de que Judá e Israel no fueron ese tipo de naciones al principio, sino que para el gobierno, hermano, del rey David era un imperio. Iba desde el mar Mediterráneo hasta prácticamente el río Éufrates, hermano, donde los asirios, los egipcios, los del Líbano, hermano, y cualquiera que estuviera alrededor de ellos tendrían que rendirle tributo. Si hubiera vivido un poco más el rey David, más hubiera extendido sus dominios. Imperio, sí. Así que siendo imperio, en algún momento el pecado, cuando entra, deteriora, hermano, el reino. ¿Dónde entró eso? En un rey llamado Salomón, que tuvo 1000 mujeres. Y el asunto es este, que cada mujer de las 700 que tuvo, de las 600 que tuvo como reinas, hermano, era un pacto y un compromiso con un rey o con un reino. Y se sellaba diciéndole, aquí está mi hijo, mi hija, tome, llévesela en compromiso que si usted me la cuida, usted va a cuidar del pacto que hemos hecho los dos. Y el asunto es que esas mujeres paganas, mundanas, hermano, dice la Biblia que aparte de la hija del rey de Egipto, amó Salomón y tuvo 400 concubinas y Dios mío, el reino comenzó a deteriorarse. Pero usted nunca ve en el gobierno de Salomón una guerra. No hubo, pero sí el principio del deterioro. En Roboán empezó la primera guerra civil, división. Así que cuando el pecado comienza a gobernar en la persona, lo primero que se genera es, ¿qué cosa? División.
División. Después se manifiesta la ruina. Después se manifiesta, hermano, la escasez. Pero lo primero es división. Este televisor es mío. Yo compré la nevera. Esa cama es mía. Ay, entonces tome usted su cama porque yo compré ese colchón. Sí, pero la cobija 4 tigres es mía. Y peleé el uno y peleé el otro por lo que es del uno y del otro. División. Es que usted no me quiere. Yo me voy con mis niños. Perdón, los niños son de los dos. ¿Que sí o que no? ¿Qué problema, verdad? División. Judá está dividido. Está en un punto de idolatría alto. Pero Israel está en un punto de idolatría alto. Pero Judá está viendo el mal ejemplo de Israel. Y dice la Biblia, le pareció cosa liviana el pecar. Perdió la identidad. ¿Está pasando hoy en día? Sí. La verdad, yo nunca tengo tiempo para ponerme a mirar pastores o gente por allá, no. Pero me llamó mucho la atención uno en especial, el cual habla precisamente de cómo para esta época cantantes nacionales, colombianos, extranjeros de muchos lugares, han cambiado sus principios, hermano, por el paganismo. Empezaron también unos adoradores increíbles, utilizados por Dios. Pero hoy día, hermano, son cantantes que, llamémoslo de esta manera, fornicaron o se prostituyeron con el mundo. ¿Cómo fue eso? Sí, se lo voy a explicar más claramente. Cantantes que en algún momento dijeron, yo soy cantante. ¿Y tú quién eres? Yo soy también cantante. Unámonos los dos y cantemos. Pues yo no soy cristiano. No importa. Usted es buen músico, venga conmigo. ¿Cómo así? Sí. Si usted investiga un poco más va a entender esto. Porque muchas veces, hermano, no entendemos lo que realmente la palabra de Dios dice allá en el libro de Oseas. Búsquelo, por favor. Y quiero que lo tenga bien claro. Oseas capítulo número 12. Si entiendo el valor de lo que tengo identidad, jamás vendería lo que yo soy. Y es donde lastimosamente en esta época se ha llegado a vivir penosamente. El evangelio para muchos, hermano, no tiene el valor suficiente y es muy sencillo vender los principios. Oseas capítulo 12. Está después de Daniel. Busque el libro de Daniel. ¿Sabe dónde está Daniel? Mandar para discipulado. Daniel, eso. ¿Listo? ¿Ya lo encontró? Oseas. Bien, Oseas capítulo 12. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Bueno, quiero que entienda esto y présteme mucha atención. El problema real de perder la identidad es empezar a ver, hermano, otras cosas como identidad propia. Es comenzar a tener la imitación. Veamos el ejemplo de Jeremías. Viene y le dice, Judá, tú viste el ejemplo de tu hermana que era prostituta, pero tú te prostituiste aún más sin tener en cuenta lo que ella había hecho. Tú te finquiste otra, cambiaste tu estructura. ¿Pero por qué? Vendiste tus principios. Igual que ella serás entregada en manos de tus enemigos. Igualito le iba a pasar. Y peor todavía. Porque nosotros tenemos que mirar, hermano, lo que está pasando a nuestro alrededor para tomar el mejor ejemplo y no cometer los errores en la vida. Eso nunca lo voy a olvidar. Entonces, volviendo al punto, viendo, hermano, cantantes que le sirven a Dios, que cantan, vamos a poner un coro antiguo, por ejemplo, aleluya, aleluya, cualquier aleluya, el que sea. Digamos que lo hubiera cantado alguien, pero hoy en día, hermano, en el término de muchos géneros que se han levantado y de mucha gente que es famosa, comienza, hermano, a revolverse lo bueno con lo malo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo bueno? ¿Cómo lo malo? Sencillo, ese cantante cristiano piensa que, hermano, trayendo unos músicos
reconocidos, unas orquestas reconocidas, pero que le cantan al mundo, hermano, sería suficiente para creerle a Dios. Hace años, como 15 o más años, fue un cantante de la iglesia. Y cuando fue el cantante de la iglesia, hermano, predicó. Qué lindo predicó él, tan chévere. Bueno, uno de los hermanos se fue, hermano, para su casa y paró en un semáforo. Cuando para el semáforo había, hermano, un afiche pegado en el semáforo, allí en el poste que estaba cerca del semáforo, y leyó, y él pensó que se había equivocado del nombre, y volvió y miró muy bien, y la sorpresa que él se lleva, hermano, voy a ponerle un nombre a un lugar, el bar Los Tres Aguardientes, por decir algo. En el bar Los Tres Aguardientes se va a presentar el cantante famoso, reconocido, fulano de tal. Y cuando él ve el nombre, dice: no, espere, ¿cómo así? ¿Cómo así que? No, pero es el que acabo de escuchar allí en la iglesia, el que acaba de cantar. Yo recuerdo que lo llamaron, el pastor le dijo: mijo, ¿usted qué está haciendo? No, es que en ese bar yo voy a cantar allá para que los borrachos también conozcan del Señor. Y entre esas canciones las que yo cantaba en el mundo, ese es el gancho. ¿El gancho? Dios no necesita ganchos. Dios no necesita que usted, hermano, se vista como un hippie, o que usted se vista, hermano, como cualquier otro tipo de personas para decir: me voy a ganar a. Dios no lo necesita a usted como un indigente para decir: gánese los indigentes. Dios no lo necesita a usted, hermano, prostituyéndose para ganarse las prostitutas. ¿O sí? No, es que me voy allá al prostíbulo. ¿Y usted para qué va para allá? No, es que yo me gano las prostitutas. ¿Cómo? ¿Acostándome con ellas? Ay, ¿qué problema? No tiene lógica. ¿Dónde está la vida que Cristo cambió? ¿Dónde está la moral que tiene? No tiene. ¿Cómo es que un cristiano puede sacar un cartel y decir, y perdóneme, pero hermano, unas vulgaridades increíbles, ¿verdad? Donde uno dice: wow, ese es cristiano. Y ahora imagínese que alguien le dice: conviértase, o le dice: Cristo le ama. Ay, usted es el del cartel ese que dije la vulgaridad de ay, tan bueno, ¿y a qué me convierto? No se tiene que convertir a nada, porque ya estás igualito, pero no al que supuestamente es cristiano, sino al mundano. No hay diferencia. Es más, perdóneme, pero a veces el lenguaje es más moderado para el mundano que para el mismo cristiano. Pero cristiano entre comillas. Estoy hablando del que se dice, como dice Gálatas, el que es un falso hermano, el que investiga la libertad que usted vive, hermano, para criticarla después. Entendiendo este principio, quiero que vea algo. En el capítulo 12 de Oseas, verso 1, dice: Efraín se apacienta ¿de qué cosa? ¿Usted ha escuchado ese dicho que le dice ¿qué hay de comer? Y entonces le dicen algo así como que hay viento raspado y agua molida. ¿Se ha escuchado ese? Bien, hermano, es la misma historia. ¿Qué come Efraín? Apacentar es comer. ¿Qué es lo que come Efraín? ¿Qué come? Viento molido, puede decir usted. ¿Qué come? Viento. Nada más. ¿Qué come Efraín? Está preguntando. Viento. Y sigue al solano. ¿Sabe qué es el solano? El solano era un viento que venía, hermano, del oriente, el cual soplaba sobre la tierra, y era un viento muy seco, hermano, que por lo general dañaba las plantaciones. Era dañino. Entonces imagínese usted una persona alimentándose de la mugrera, perdóneme la expresión, que el mundo da. ¿Qué tiene? Entonces cuando la escritura dice: basta ya el tiempo en el que ustedes vivieron alimentándose de eso, para seguir otra vez, hermano, deseando alimentarse de lo mismo. Ya fue suficiente. Ya fue suficiente para el fornicario ser fornicario, y para el adúltero ser adúltero. Ya es suficiente. ¿Pero por qué? Porque ahora Dios, a usted y a mí, nos ha elegido como instrumentos en las manos de Él. Pero la pregunta es: ¿qué clase de instrumentos somos los que estamos reflejando? No es que yo vi a fulano de tal. Bien, ¿ese es el ejemplo que Dios te ha dejado? No. Mire lo que sigue diciendo.
Efraín se apacienta ¿de qué cosa? ¿Qué come? Y sigue al solano, sigue lo que no tiene nada de vida. Mentira, ¿y qué más? Destrucción aumenta, ¿qué cosa? La ruina lo está acabando poco a poco. Usted no lo ve prosperar, lo ve, hermano, decaer poco a poco, lentamente. Sigue leyendo. Porque hicieron pacto con ¿quiénes? Y el aceite se lleva ¿a dónde? Subráyelo. El aceite, la unción. Egipto, tipología del mundo. La unción se lleva al mundo. Por falta de identidad, hoy, hermano, muchos cristianos andan en el mundo. Muchos predicadores ya no predican de Cristo, sino, como alguno dijo por allí, muy mundanalmente están predicando. Algunos otros diciendo que, hermano, atribuyendo sus propias palabras a el valor, al poco valor que realmente la vida cristiana les da. Yo hablo así, yo soy así, ¿y qué? Si se supone que estoy reflejando a Cristo, ¿no? Si Pedro, cuando lo escuchan hablar en medio del pueblo, dice: tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te delata. ¿Le ha cambiado la forma de hablar? ¿Y qué fue lo que le dijo? Él le dijo: no, yo no soy. Pero a ver, ¿qué tantas palabras fueron las que dijo? Él no le dijo: en el nombre de Jesús yo no soy. No le dijo algo así. Pero tenía un contexto, hermano, que inmediatamente lo identificaban por la manera de hablar. El tono, qué sé yo, algo lo identificaba. Pero en nosotros tiene que surgir una gran pregunta: ¿con quién me estoy identificando? ¿Con quién? ¿A qué me parezco? Cuando la gente me mira, hermano, ¿a quién me parezco? Hoy en día usted ve, hermano, las niñas parecen adultas, ¿sí o no? Yo me acuerdo en el colegio de mi hija, había una niña que cuando hacían el Gym Day es el día donde ellos pueden ir vestidos de particular, sin uniforme, y ella llegaba toda pintorreteada, los labios así con brillo, todo el tiempo moviendo la boca, caminaba así toda, con los ojos todos pintados, con unas moñas así todas escandalosas, con minifalda, con taconcitos. Una niña de 4 años. Parecía una señora de otra índole. Parecía. Mira el término que estoy utilizando. No lo era, pero parecía. Pero déjeme decirle que en ese avance, ya a los 5, 7, 8, 9, 10 años, ya no va a querer eso, quiere más. Porque ese es el grado, hermano, el que se lleva. Cuando, hermano, haya madurado su cuerpo un poco más, va a querer mostrarlo. Y a ella le va a parecer que es atractivo mostrarle la cola a alguien. Y no faltará el bandido que también diga: ay, tan bueno eso. ¿Por qué? Porque el enemigo va aparejando las circunstancias. Y lo que era al principio algo muy bonito, se convirtió en algo muy malo. Es que hay que llegar al mercado mundano. ¿Quién dijo? Si la Biblia misma me está diciendo a mí: no améis al mundo. ¿Y qué más? Porque el mundo y sus deseos. Pero el que hace bien, ¿con quién te identificas? ¿Con quién? ¿Con quién? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu identidad? Aquí dice la Biblia: Judá comenzó a mirar, hermano, a Israel, y le empezó a imitar. Si ella lo hace, yo también. Pastor, ¿cómo es posible que fulano de tal, siendo un pastor, hace esto? ¿Por qué yo no? Porque él no tiene la identidad con Cristo. Pero ¿cómo no? Mire las multitudes. Yo puedo mirar las multitudes, pero lo que no veo es la unción. Y es lo que Dios está reclamando. Es lo que Dios está pidiendo. Cuando habla de la persistencia en la oración, dice que el Señor no tardará, hermano, en responderle a sus hijos que claman de día y de noche. Pero viene una última pregunta, y es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Encontró gente que cuando oraba Dios le respondía, pero no encontró gente que tenía metida aquí, hermano,
la filosofía de Dios, sino la filosofía propia, en lo que él creía, en lo que él pensaba, en lo que se sentía bien. ¿Con quién te identificas? ¿Cuál es tu identidad? Si tú no tienes identidad, si no tienes ese principio de identidad, el aceite lo estás llevando a Egipto, y el aceite no es para llevarlo a Egipto. La Biblia dice que el aceite tendrás que llevarlo al lugar santo, al lugar donde está el candelero. Es para el alumbrado, no es para otra cosa. Pero si de eso Oseas dice, Efraín se alimenta ¿de qué se alimenta? De viento. Recuerda el dicho, viento raspado y agua molida. De eso se alimenta. ¿De qué? De nada. ¿Y por qué? Porque él lo decidió. Efraín, ¿quién es Efraín? Efraín con Manasés son los sustitutos, hermanos de José. Son los que vienen a reemplazar a José dentro del linaje. Y cuando Jacob bendice a las 12 tribus, bendice a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los bendice a ellos. Pero ellos no entendieron el grado de lo que Dios les entregó, sino que se desvanecieron, hermano, en sus requerimientos. Aún el Señor lo trata, le dice, no es para mí Efraín un niño amado, un hijo mimado, no lo es. Dios los ama enormemente. Pero el problema de Efraín es que piensa que Dios le va a tolerar toda la vida la situación que está viviendo, hasta el punto en que Dios le dice, mire Efraín, usted es esto, esto y esto, hermano. No ha querido usted entender el privilegio que tiene. Es donde a nosotros como pueblo de Dios, Dios nos tiene que hacer un llamado diciéndonos, pilas, ¿con quién te identificas? Pero ¿por qué es necesaria esa identidad? Porque Cristo pronto viene.